Un parpadeo. Es todo lo que te separa del abismo. Un parpadeo, y el mundo que creías conocer se estira, se retuerce, revelando las grietas que siempre estuvieron ahí. Simon Lester lo aprendió de la peor manera. Él era un crítico de cine, de esos que creen poder diseccionar el terror con una pluma hasta que el terror se sienta a su lado y le sonríe. Su obsesión, el comediante olvidado Toby Thackeray, no era un simple vestigio de la era del cine mudo. Toby era un agujero negro envuelto en un traje de payaso blanco, una figura cuyas películas silenciosas, casi todas perdidas, se decía que provocaban algo más que risa, histeria, disturbios, y hasta la muerte por un ataque de risa tan violento que rompía algo dentro del espectador. La mayoría de los biógrafos lo tachaban de mito, un exceso de la leyenda negra. Pero Samman, desesperado por un proyecto que le devolviera el prestigio, o quizás la cordura que ya se le escapaba, se sumergió en la búsqueda de la verdad de Toby Thackeray. La investigación de Samman comenzó a desdibujar la realidad. La cara de Toby, ese rostro pintado con una mueca que parecía desafiar toda alegría genuina, empezó a aparecer en lugares donde no debía. Primero, como una sombra fugaz en la periferia de su visión, el blanco del maquillaje de payaso destellando en rincones oscuros. Luego, en fotografías antiguas, el fondo de una escena callejera, donde un vago contorno con extremidades extrañamente articuladas se asomaba entre la multitud, siempre mirando a la cámara, siempre con esa horrible sonrisa. El punto de inflexión fue el circo. Llevó al hijo de su novia, Mark, a un espectáculo. Las carpas olían a palomitas de maíz y miedo antiguo. Los payasos no eran graciosos, eran figuras deformes, su alegría forzada parecía una enfermedad. En medio de la actuación, uno de ellos, con una boca pintada exageradamente grande que se estiraba hasta las orejas, detuvo su rutina. No era una pausa dramática. El payaso se quedó inmóvil, mirando directamente a Samman entre el público. La sonrisa no era de pintura, era de hueso y músculo, una expresión de burla cósmica que heló a Samman hasta la médula. Mark no lo notó, seguía fascinado por los malabares. Pero Samman sí. En ese momento, supo que su proyecto no era sobre un hombre muerto, era sobre algo que seguía vivo y que había notado que lo estaban buscando. Los fragmentos de las películas perdidas de Toby que Samman conseguía eran peor que inútiles. Eran tóxicos. Pistas borrosas, un baile mecánico y espasmódico en la penumbra, un primer plano de esa sonrisa que se expandía y se contraía como si respirara. Cada vez que Samman los veía, su propio sentido del humor se pudría. Los chistes de la gente a su alrededor le parecían huecos, la risa de su novia le sonaba a una histeria contenida. Empezó a ver la sonrisa de Toby en los reflejos de las ventanas, en los patrones de humedad de las paredes, en el rostro de desconocidos en la calle. No era una alucinación simple, era una imposición. La maldad de Toby se estaba filtrando en el mundo a través de la burla. Su vida personal se desmoronó. Su relación se hizo pedazos, no por infidelidad o argumento, sino porque él ya no podía comunicarse. Las palabras le fallaban. Tartamudeaba, se le escapaban sonidos extraños. La sonrisa de Toby se había convertido en un lenguaje mudo que solo él entendía y que estaba empezando a hablar a través de él. Intentó explicarlo, intentó gritar, pero de su garganta solo salían graznidos roncos, o peor aún, una risa seca, sin alegría, que no era suya. El terror se intensificó con un troll de internet, un usuario llamado Smilemime, que parecía saber más sobre Toby Thackeray que el propio Samman. Los mensajes de Smilemime eran crípticos, amenazantes, a menudo terminados con un emoji de payaso. Se burlaba de la investigación de Samman, de su vida personal, de su creciente incapacidad para articular palabras. Al principio, Samman creía que era un crítico o un coleccionista rival. Luego, comenzó a temer que fuera Toby mismo, o la manifestación de la misma fuerza oscura. Smilemime lo desafió a ir a Ámsterdam, a un supuesto archivo que guardaba una copia completa y prohibida de la película final de Toby, La Comedia Eterna. Samman fue,
en un estado de pánico y fascinación. La ciudad se sentía como un set de filmación abandonado, con sombras largas y gente que parecía estar actuando un papel muy mal. En un teatro diminuto y polvoriento, encontró la lata de película. El carrete no estaba marcado, pero el peso y la pátina gritaban antigüedad. De vuelta en su casa, solo y con la mente hecha trizas, Simon montó el proyector en su sala. La luz tembló. La película comenzó. No era una película muda normal. Era una pesadilla en celuloide. Tabitha Keray aparecía en un paisaje gris y desolado. No hacía comedia, hacía mimicry del horror. Se movía con la fluidez no natural de un insecto gigante, sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles. Su maquillaje blanco brillaba con una luz enfermiza. La película no tenía intertítulos, pero Simon entendía cada escena con una claridad atroz, era el diario de una mente colapsando. El clímax de la cinta llegó. Tabby se acercó lentamente a la cámara. Su sonrisa, siempre presente, empezó a crecer. Creció más allá de lo humanamente posible, estirándose, descarnándose. No era un efecto de cámara, Simon lo sabía. Era una expresión real, capturada en el tiempo, de una maldad que trascendía la muerte. Los dientes eran demasiados, afilados y espaciados como los de un pez abisal. La sonrisa era una herida abierta, un portal. En ese momento, la electricidad falló. Oscuridad total. El proyector se detuvo con un chasquido. Simon no estaba solo. Lo supo. Un sonido comenzó en la esquina más oscura de la sala, un sonido que le taladraba los oídos, seco y resonante. Era una risa. La risa de Tabitha Keray. No venía del proyector, venía de la propia habitación. Encendió la linterna. El rayo tembló en sus manos. Lo apuntó a la esquina. No había nadie. Pero en la pared, justo donde había terminado la proyección, el patrón de grietas en el yeso y la humedad formaban un rostro. El maquillaje blanco, ese brillo espectral, estaba ahí sin pintura, solo luz y sombra. Y la sonrisa, más grande que cualquier boca. Simon cayó de rodillas. Intentó gritar, pero de su boca solo salió una risa seca, gutural, el sonido exacto que había oído en la oscuridad. Sus músculos faciales se tensaron involuntariamente, se estiraron, se desgarraron en un esfuerzo por imitar la mueca de la pared. Sintió el dolor, el hueso crujiendo, los labios estirándose más allá de su límite. La sonrisa de la pared se movió. Se inclinó hacia él. El espacio en el centro se oscureció, y Simon comprendió, no era un dibujo, era una abertura. Y de esa abertura, de esa grieta dimensional que la risa de Tabby había abierto en su realidad, algo blanco y largo se deslizó. Una mano. De dedos anormalmente largos y delgados, articulados de forma que parecían rotos. La mano se arrastró por el suelo alfombrado, con una fluidez que contradecía la física, dejando una leve mancha blanquecina. No iba por él. Iba por la lata de la película. Simon intentó huir, levantarse, pero su cuerpo no le respondía. Estaba atrapado en su propia risa forzada, su rostro ahora una imitación grotesca y sangrienta de la mueca que lo acechaba. La mano aferró la lata de la película con una fuerza sobrenatural. Luego, la mano se retiró, arrastrando el carrete de vuelta a la sonrisa en la pared. La sonrisa se estaba encogiendo. No se cerraba, se encogía, pero la presión de esa mueca contra el espacio-tiempo se hizo insoportable. Simon notó que su visión se distorsionaba, que los objetos a su alrededor se estiraban y se curvaban, imitando la perspectiva distorsionada de una antigua película cómica. Las paredes se combaban. El techo se inclinaba. El último destello que vio no fue la oscuridad, sino el brillo blanco del traje de payaso de Tabby, asomándose por la abertura que ya era tan pequeña como el agujero de un candado. El rostro de Tabby, al otro lado, era un carnaval de locura y burla.
Simon lo vio claramente, y lo último que sintió no fue terror, sino una oleada de risa. No la suya, no la de Tabby. Una risa que venía de todas partes y de ninguna, el sonido del universo riéndose de su propia y cruel broma. La abertura se cerró del todo con un sonido de yeso crujiendo. Y luego, un silencio total. El departamento de Sam Lester nunca fue encontrado. Solo un par de latas vacías de película en el estante y una mancha blanquecina, casi invisible, en la alfombra, justo donde el yeso de la pared había estado agrietado. Pero el mundo no olvidó por completo. Aún hoy, si miras con suficiente atención un día sombrío, en la esquina de un edificio abandonado, o en el reflejo deforme de un cristal sucio, verás el destello del blanco pálido. Y si tienes muy mala suerte, una noche de insomnio, si dejas que tu mente divague y las sombras se alarguen demasiado, quizás escuches ese sonido seco y resonante. Es una risa. Y te darás cuenta, con un horror helado, que esa risa no viene de afuera, sino de una grieta que se ha abierto dentro de ti. Y está creciendo. Es una risa que te llama, que te exige que estires tus propios músculos faciales hasta que no quede nada más que una mueca descarnada. La sonrisa de la oscuridad ha encontrado un nuevo anfitrión. Te ha encontrado a ti. Y se niega a soltarte. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.